La radio y la televisión son lugares habituales para algunos y algunas deportistas que han finalizado su carrera deportiva, pero en Estados Unidos comienza a ser muy habitual también que el podcast sea un nuevo destino para estas personas, y hoy te traigo dos ejemplos para demostrarlo. Te damos la bienvenida al otro lado del micrófono. Al otro lado del micrófono. Un proyecto de Jorge Marín Nieto, en el que encontrarás tu ración diaria de metapodcasting con noticias, eventos, herramientas o episodios de opinión en apenas 10 minutos. 10 minutos. Yo soy Jorge Marín, desde EV Productora, y quiero darte la bienvenida al otro lado del micrófono, el Metapodcast donde diariamente te traigo noticias, herramientas, eventos, experiencias personales, capítulos de opinión y todo lo que me rodea respecto al podcasting. En esta ocasión quiero hablaros de dos noticias relacionadas con el podcasting, relacionadas con el ámbito deportivo, unas en mayor medida que otras, una de jugadores que están, no sé si dejando su carrera, pero bueno, en el ecuador de su carrera deportiva y se están pasando al podcast, ahora veremos por qué. Otros que es precisamente al contrario, ya han terminado su carrera deportiva como jugadores, o como jugador mejor dicho, ha tenido también una larga trayectoria como presentador de podcast y ahora vuelve a la carrera deportiva. Os estoy hablando ni más ni menos que del caso de JJ Redick, el actual y nuevo entrenador de Los Ángeles Lakers, que ha presentado varios podcasts relacionados con la NBA, que anunció y presentó un podcast junto al jugador de la NBA, LeBron James, y que en este agosto, si no me equivoco, en junio, el 24 de junio, se anunció su fichaje como entrenador de Los Ángeles Lakers, dando así carpetazo a su faceta como presentador de podcast. El propio exjugador, expodcaster y ahora entrenador decía que confirmaba que ha terminado con el podcasting para aceptar el trabajo de entrenador de los Lakers. Digamos que confesaba que estaba excomulgado con el podcasting. Después de 15 años como jugador profesional de la NBA, saltó fuera de la cancha como creador de podcast y entrevistó, lógicamente como jugador de la NBA, pues tiene contacto con entrenadores, tenía contacto con entrenadores, con jugadores, imaginad el contacto que tendrá para llegar a presentar un podcast junto a LeBron James, llamado el podcast Mind the Game. Pues imaginad, ¿no?, el contacto que puede tener una persona que está dentro de este deporte, que está dentro de esta industria y que al final era un referente en el podcasting de la NBA o en el podcasting deportivo. Y esto le ha servido, junto a toda su trayectoria como jugador de la NBA, pues a acabar convirtiéndose en el entrenador actual de Los Ángeles Lakers. La verdad que, esto quizás es más habitual de presentadores de radio, aquí lo conocemos mucho en España, muchos entrenadores y muchos jugadores acaban en programas de radio, algunos incluso en programas de televisión, pero hasta ahora yo creo que no teníamos constancia de un deportista o un entrenador que se dedicara íntegramente al podcasting y que luego volviera otra vez a su profesión, aunque fuera en este caso en otra faceta del equipo de baloncesto en este caso. Un ejemplo de que el podcasting puede ser un medio con el que pivotar, nunca mejor dicho, hablando de baloncesto, para seguir ampliando los conocimientos de tu profesión, seguir haciendo marca personal, seguir creciendo en el ámbito en el que te muevas y pues nunca sabes cuándo vas a pasar de jugador de baloncesto, presentador de podcast de baloncesto, entrenador de baloncesto y lo siguiente no sé qué será. Este capítulo llega completamente gratis a tus oídos gracias al canal de YouTube de Ali Blue Box, donde Ali habla sobre todo de tecnología, pero también de multitud de ámbitos más, pero siempre desde el prisma de la accesibilidad. Y ojo, que también tiene podcast, con el mismo nombre, el podcast de Ali Blue Box, aunque en este caso está centrado en un ámbito un poquito más personal. Viajes, vivencias y experiencias. Mil gracias por tu apoyo en Coffee, Ali. Y algo parecido, no es del todo así, es el caso de los hermanos Travis y Jason Kelce. Muchos de vosotros y vosotras quizás conoceréis a Travis porque, según tengo entendido, es el actual novio de Taylor Swift. Y vosotros diréis, ¿y esto qué tiene que ver con el podcasting? ¿Y qué tiene que ver con la historia que nos has contado de JJ Redick, del jugador de baloncesto que se pasaba a podcaster y que luego era entrenador de la NBA? Bueno, en este caso
Travis Kelce y Jason Kelce son dos jugadores de la NFL, del fútbol americano, si no recuerdo mal. Bueno, pues es que estos dos hermanos tienen un podcast llamado New Heights, mejor dicho, donde, pues lógicamente, hablan de sus carreras en la NFL y, bueno, pues tratan todo lo relacionado con las canchas de fútbol americano junto a todos sus compañeros jugadores, celebridades del entorno, etcétera, etcétera, etcétera. Si a esto le sumamos, pues lógicamente la fama que acompaña al actual novio de Taylor Swift, pues imaginaos la fama que tiene este hombre y su hermano. El caso es que estos dos hermanos han vendido su podcast, New Heights, a Wondery Amazon en Estados Unidos por ni más ni menos que $100 millones. ¿Recordáis el bombazo que causó la venta, o mejor dicho, la adquisición por parte de Spotify del podcast de Joe Rogan hace 3-4 años? Fue por esta misma cantidad. Bueno, pues ahora estos dos jugadores de la NFL, que si bien son bastante famosos, no tienen la fama que tenía Joe Rogan cuando se produjo esa adquisición, ahora han repetido más o menos la misma jugada vendiendo su podcast por estos 100 millones. 50 millones para cada hermano, casi nada. Y tengo que decir que según las fotos que veo de este podcast, parece un podcast de lo más normal. Me explico, porque graban online, si no me equivoco, por la foto que veo, con un equipo bastante modesto. Quiero decir, no parece que estén en un estudio, parece que están en sus domicilios, por lo que veo detrás de los premios y etcétera, etcétera, etcétera. Vamos, que parecen dos podcasters muy habituales como los que podemos grabar aquí en España. Lo único que sí, que con dos micrófonos bastante caros, estos famosos Shure SMB 7 o 6, ya no recuerdo exactamente el modelo, pero bueno, que se les ve bastante normalito grabando en su casa. Imagino que tendrán todo un equipo detrás, no solamente para la grabación, sino para la emisión, difusión, edición, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahora más, teniendo en cuenta que esto ha costado $100 millones. Como veis, dos ejemplos de que, bueno, el podcasting puede servir para la marca personal, para el desarrollo profesional, seas del ámbito que seas, o bien deportivo, o bien una vez que has finalizado tu carrera deportiva, o bien siendo el novio de una de las mayores celebridades del panorama actual musical de todo el mundo, como es Taylor Swift. Pero bueno, oye, que esto no quita mérito a que Travis Kelce y su hermano también tengan una fuerte trayectoria deportiva con sus carreras en la NFL. Oye, tampoco es moco de pavo, ya quisiera yo tener una carrera similar en cualquier otro deporte. Dos ejemplos más de cómo el podcasting sigue evolucionando, de cómo las grandes celebridades se acercan a él, hacen carrera en el podcasting, y dos ejemplos más, porque esto estamos muy cerca de vivirlo en España. Hemos visto algo similar, algo parecido, un poco cogido con pinzas, con el caso de Cristiano Ronaldo y el éxito de su canal de YouTube, recién estrenado hace apenas unos meses, que rompió todos los récords de suscripciones. Y bueno, no es un podcast como tal, pero ya es cada vez más habitual que las grandes celebridades, en cuanto se acaba su carrera deportiva, pues busquen nuevos formatos de seguir promoviendo su éxito, su carrera, en este caso ya no deportiva directamente, sino a lo mejor indirectamente, con canales de YouTube o como los casos que os he traído hoy en formato podcast. Os voy a dejar dos enlaces en las notas de este episodio para que conozcáis estas dos noticias y podáis leer todos los detalles. Déjame recordarte que si estás pensando en lanzar tu propio podcast, ya sea para ti personalmente o para tu empresa o negocio, o si ya tienes uno y quieres darle un impulso, necesitas ayuda de cualquier tipo, quieres realizar un evento en vivo, lo que necesites, puedes ponerte en contacto conmigo a través del formulario que encontrarás en eob.es o directamente en el correo jorgemarin@eob.es, y pondré a tu disposición todos los servicios de EOB Productora. Y ahora me despido y regreso como cada día a ese sitio donde estás tú ahora mismo, al otro lado del micrófono.